se da esta arquitectura moderna específicamente en nuestro país. El contexto político entre 1930 y 1980, ningún gobierno completa sus mandatos permanentes, golpes de Estado, gracias en las nuevas repúblicas. En Argentina, en 1929 es cuando llega Le Corbusier a Buenos Aires, traído por la Asociación Amigos del Arte, y da conferencias. En esta conferencia lo que dice es que hay que proponer la revisión de la ciudad, realiza críticas a edificios académicos y antiacadémicos y remarca las virtudes de la arquitectura regional. No genera cambios en este momento Le Corbusier. Se mantiene por un tiempito más el gusto por el historicismo académico. ¿Qué antecedentes de arquitectura racionalista tenemos en Argentina? Las obras de León Dulce, Antonio Vilar, Antonio Bonet, Sánchez Lagos y de la Torre y Alberto Freislich. En 1940 comienzan a funcionar estudios importantes en Buenos Aires con el comienzo de la arquitectura racionalista. Estos estudios son Cepra, Sánchez Elías, Peralta Ramos y Agostini, y Aslani Ezcurra, que entre las obras de Aslani Ezcurra tenemos el Estadio de River y la U Casal. Tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de este periodo, el plan quinquenal. En 1943 se da en el gobierno de Perón el plan quinquenal, que es un ambicioso plan de obras públicas, pero sin la participación de arquitectos, porque la gran mayoría de estos arquitectos racionalistas eran opositores al gobierno. Entonces, el diseño de estas obras quedan a cargo de las oficinas del Estado Central. Entonces, ¿qué se hace? Prototipos que se realizan para todo el país. O sea, había prototipos de hospitales, centros de salud, centros comunitarios, hogares escuela, bancos, eran todos los mismos prototipos. Hay una anécdota del Banco Nación, creo que es el de Cafayate, que en realidad era, ese plano estaba destinado para la ciudad del Calafate, el Calafate en el sur del país. Entonces le han errado la tipología, entonces en vez de ir al Calafate fue a Cafayate, y tiene, sí, las cubiertas son súper inclinadas para la nieve que hay en Cafayate. Eso es anecdotario, pero fue real. Se equivocaron de prototipo. Con el gobierno de Perón. Entonces todo sale de las oficinas estatales. Bien, ¿qué obras se realizan en ese plan quinquenal? Hospitales, escuelas, hoteles, barrios, centros deportivos. ¿Y cuál es el lenguaje que utiliza el gobierno? El estilo monumental, académico, grandilocuente, colosal y triunfalista, usado en edificios de carácter simbólico, como el Banco Nación, Ministerio de Hacienda, la Facultad de Derecho, la Fundación Eva Perón. Es la imagen del creciente poder del Estado, es lo que denominamos tradición greco-latina, que es similar a obras fascistas de Mussolini, salvando las diferencias, por supuesto. ¿Qué otro lenguaje utilizan? Californiano o neocolonial, que era de carácter más popular, con techos de tejas, muro de ladrillo revocado a la cal o piedra a la vista, galerías con vigas de madera tipo azuelado, en numerosas obras, tanto en escuelas, hospitales, centros de veraneo y deportes. Las escuelas albergues, que son
los hogares y escuelas. Obras racionalistas, productos de concursos, aunque muchas veces sin relación con el contexto, como la Ciudad Universitaria de Tucumán, centros de salud en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, escuelas de enfermería en Orfomolle, etc. Es decir, que esos son los lenguajes que utilizamos hasta ese momento en la Argentina. Bien. A partir de los años 30 es cuando nosotros podemos decir que ingresan las características de la arquitectura moderna en nuestro país. Anterior a eso teníamos todo lo que eran transformaciones urbanas y construcción de edificios institucionales a partir de 1860, con predominio de arquitectura neoclásica, ecléctica y tecnologismo. Esto lo vimos en las diapositivas del siglo XIX. Hacia comienzos del siglo XX incursionan en la arquitectura el Art Nouveau, el neocolonial y el Art Deco. El hecho significativo para la arquitectura moderna fue la visita en el 29 de Le Corbusier, invitado por la Asociación Amigos del Arte. En su viaje a Sudamérica visita Río, Montevideo, Asunción y Buenos Aires. El maestro Le Corbusier da conferencias sobre la situación actual de cada ciudad, las consecuencias de la expansión industrial y la relación de la técnica con la arquitectura y el urbanismo. ¿Quiénes son los arquitectos referentes de este periodo? Los que vamos a estudiar son Bustillo, Vilar, Virasoro, Gautier, Presbich, Sacriste y Amancio Ortiz. Bien, Alejandro Bustillo, representante de la arquitectura francesa prerevolucionaria. Propone el estilo clásico nacional, simplificando códigos estéticos. Fue uno de los últimos eclécticos. Luego dio un vuelco hacia una arquitectura más despojada, utilizando geometría simple, más cercana al deco y al moderno. Es de oficio académico que maneja los lenguajes desde el academicismo hacia el primer movimiento moderno de Argentina. Es el autor del edificio Tornquist y el Banco de la Nación Argentina. Bustillo. La construcción de la Casa Ocampo crea polémica en el ámbito profesional. El proyecto de la casa surge de una encomienda que le hace Victorio Ocampo a Le Corbusier. Pero son croquis propios de Victorio Ocampo, porque ella es una de las grandes difusoras del movimiento moderno y es una de las que los trajo a Le Corbusier a dar esta conferencia en Argentina. Y esta es la casa de Victorio Ocampo en Buenos Aires. Acá tenemos más imágenes. Bien, Antonio Vilar, recibido de ingeniero, realiza la gran mayoría de sus obras junto a Carlos, su hermano, que es arquitecto, y se distinguen tres etapas dentro de su obra. Entre el 14 y el 25, un estilo español modernizado. Entre el 30 y el 40, sanas tendencias de la arquitectura contemporánea. Y después de 1940, cierto regionalismo e interés social. Este es otro arquitecto que también define su obra a partir de distintas etapas. Él dice que la escuela clásica del siglo XX buscaba la perfección técnica, el buen sentido en la concepción, fiel interpretación del espíritu de la época. Y lo vemos reflejados en estos dos edificios de su autoría. La sede central del Automóvil Club Argentino y el Industrum en Buenos Aires, totalmente despojados de cualquier ornamento, racionalizados. Virasoro, arquitecto, egresado de la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires, uno de los principales exponentes del Art Deco, basado en volúmenes compactos y ornamentación geometrizada. Precursor
del taylorismo en arquitectura a partir de la organización de obra y la distribución de tareas. En 1926, el arquitecto publica Tropiezos y dificultades al progreso de las nuevas artes. Es un polémico manifiesto vanguardista donde critica a quienes no aceptan la nueva arquitectura y con el que generó un fuerte debate teórico. Acá tenemos otros ejemplos de Virasoro, casas prefabricadas en Banfield y el Banco del Hogar Argentino en Buenos Aires. Bautier se recibe de arquitecto en 1921 y viaja junto a Presbich a Europa, donde se nutren de las ideas de vanguardia. Juntos proyectan la ciudad azucarera en Tucumán, premiada en 1924, y publica, junto con el ensayo de estética contemporánea, el primer manifiesto de arquitectura moderna local. Acá tenemos otros ejemplos de viviendas colectivas en Buenos Aires. Bien, y Presbich. Presbich también considerado el principal difusor del racionalismo, es de origen tucumano, pero estudia en la UBA. Participa de la vanguardia artística porteña en la revista Martín Fierro y Sur en contra del academicismo. Fue arquitecto, crítico de arte, docente y funcionario. Sus obras son modernas, pero adaptan su expresión al contexto, como por ejemplo los cines. Y tenemos el ejemplo del Gran Cine Rex en Buenos Aires, de una estructura totalmente racional, tradicional en el Cine Plaza en Tucumán, y miren el estilo de el cine, si no me equivoco, este es el cine bueno, ¿no? ¿Es el cine bueno? El provincial, en Salta. Estas son imágenes del Gran Cine Rex en Buenos Aires. Él se fue adaptando al contexto según donde se ubicaba la obra. Y acá tenemos al maestro Sacriste, arquitecto porteño que se instala en Tucumán, donde desarrolla una vasta labor como profesional y docente. Su arquitectura tiene influencias del organicismo wrightiano y del regionalismo corbuseriano, siendo una clara respuesta al paisaje, al clima, a las costumbres y a las tecnologías propias. ¿Qué cosa? ¿Qué le parece la fachada? ¿Qué le parece la fachada? ¿Cómo? No tiene mucha elaboración la fachada, ¿no? De hecho dice que mi hermana, ¿qué lo dice? Casi que decía, no le están nada magnífico. ¿Por qué? Porque la gente común tiende a analizar las casas por la fachada, pero mi hermana, entrando a la vivienda, entiende que no le daba modelo de la fachada, sino la resolución de la vivienda en sí. Y decía que era una de las cosas más complejas de resolver, porque no puede ser la fachada más tipo de acuerdo suave de todo el contexto. Pero él no le daba prioridad a la fachada, le daba prioridad al funcionamiento, prioridad a la fachada como resultante. Por eso, siendo con interés, hace poca mención a la gente que es hacer cosas muy interesantes. De la obra de Sacriste. En realidad la fachada, el fondo, tanto lo que se tiene que tomar tanto de exacto, sino la función, cómo él logra resolver funcionalmente
todo lo que le pedía el comitente. Construye la primera casa moderna en Tucumán y a partir de ahí desarrolla arquitectura racionalista, pero comprometida con el medio físico y el contexto cultural. Él crea tipologías de vivienda urbana, pero Sagreste también es uno de los que pasa por varias etapas y termina siendo el gran maestro de la modernidad apropiada acá en Argentina. Bien, este es el ejemplo del Hospital de Niños en Tucumán. Amancio Williams. Comienza estudiando ingeniería y luego se vuelca a la arquitectura. Su enfoque casi científico de la profesión lo lleva a convertir su estudio-taller en un lugar de investigación y experimentación técnica permanente sobre el urbanismo, la arquitectura y el diseño. Él dice que la arquitectura es una de las formas más completas en que una época puede manifestarse, porque es la resultante de dos grandes fuerzas: el espíritu de la época y los recursos con que ella cuenta. Este es su ejemplo emblemático de obra, la Casa del Puente en Mar del Plata. ¿Sí? Ahora la estuvieron remodelando, creo. Sí, totalmente abandonado. Exactamente. Exactamente. Ese flujo de agua sin que la casa impida absolutamente nada con la naturaleza, sino que sea parte de ella. Bien. Dentro de este grupo de arquitectos que trabajaban a principios del siglo, encontramos el Grupo Austral, que se funda en 1939 y podemos considerar que es el primer grupo de vanguardia que ejerce influencia en la arquitectura y el diseño latinoamericano a partir de los años 30. Estos arquitectos crean unos manifiestos a partir de los cuales ellos decían cómo se debía resolver la arquitectura en nuestro país. En 1939 ellos decían que el estudio de la arquitectura como expresión individual y colectiva, el conocimiento profundo del hombre como motor de nuestras realizaciones, la integración plástica con la pintura y la escultura, el planteo de los grandes problemas de urbanismo de la República Argentina. Este es el camino trazado a nuestra acción. ¿Quiénes integraban este grupo? Antonio Bonet, Ferrari, Ardoy y Juan Kurchan, Juan de la Pera, Abel López Chas, Luis Oleza, Alejandro Vera Barros, Samuel Sánchez de Bustamante, Italia Fulvia Vila, Hilario Salva, Ungar Vila y Bernardo. Bien, inútil es que lea el gran manifiesto del Grupo Austral, después lo leen ustedes, donde ellos cómo interpretan el estilo moderno y cómo lo adaptan a la Argentina. Léanlo porque es bastante interesante. Definían al funcionalismo como la única conquista de la arquitectura post-académica. No había resuelto problemas planteados por los grandes iniciadores y con el peligro de caer en una nueva forma de academicismo, pero proponían volver a revisar las fuentes, pero dentro de los postulados racionalistas. Proponían adecuar la arquitectura moderna al clima, a los recursos, a las condiciones locales. Eran corbusierianos no solo porque concebían a sus proyectos y obras como semillas o fragmentos de una ciudad futura, sino porque pensaban que era posible imaginar
una ciudad como proyecto a gran escala. La novedad estaba en articular arquitectura moderna y urbanismo. Para ellos era necesario recuperar la armonía que alguna vez existió entre seres, naturaleza y objetos. Buscaba unir aspectos aparentemente opuestos. Ellos que decían, la resolución de la contradicción entre urbe y naturaleza radicaba en la liberación del terreno, creación de edificios en medio de zonas verdes. Pero esto solo era posible con técnicas modernas de construcción de edificios en altura, lo que los miembros de la Austral llamaban una manzana vertical. En este marco teórico se encuadra la obra de la calle Virrey del Pino, que es un edificio de gran altura en medio de una manzana totalmente verde, lo que ellos denominaban manzana vertical. Y este es el ejemplo del edificio. Está en un terreno rodeado de vegetación. Dentro del grupo Austral tenemos también como ejemplo este edificio en Mar del Plata, totalmente racionalista, pero no es un racionalismo puro. Y el famoso sillón BKF, no sé si lo vieron alguna vez, lo conocen, es de su autoría, el sillón BKF, pone Ferrari, Ardoy y Kurchan, es de 1937. Y los edificios en altura, tipo rascacielos, para oficinas o viviendas que siguen las líneas depuradas del movimiento moderno y escalonamiento exigido por el Código de Edificación, en este caso en Buenos Aires, y avalados por la estética Art Deco. 3 ejemplos de edificios de alturas que teníamos hacia 1935. El edificio Comera, el edificio Safico y el famoso edificio Cabana. Es el tercero. Si no me equivoco, el edificio Cabana fue el edificio más alto de Latinoamérica, ¿no? Construido totalmente en hormigón. Por un muy buen tiempo fue considerado uno de los más altos. Sí. Y dice de que hay una historia muy particular de este edificio. Pertenecía a la familia Cabana. Ella, creo, no me acuerdo el nombre, era soltera y ella manda a construir ese edificio. Corina, un hombre así, manda a construir este edificio por un motivo amoroso, porque ella era una chica de la alta sociedad porteña, de muy buenos recursos, y dice que el novio la abandona. El novio la deja y se pone de novio, el novio la deja por otra, y vivían en el mismo barrio. Entonces él vivía en un tipo de estos palacetes del siglo XIX y la novia en otro. Entonces ella, ¿qué hizo? Compró el terreno que estaba en el medio de los dos palacios y dijo, ahora voy a edificar este edificio en altura de manera tal de que ellos cuando salgan al balcón no puedan ver solamente el edificio que yo voy a hacer construir. Y así quedó el Cabana. Eso cuenta las anécdotas. ¿Será cierto o no? Pero gracias a eso surgió el edificio. Bien. Es más, ella... no, totalmente. Y ella creo que, porque era un edificio de rentas, y ella se quedó con la parte del el último piso, el penthouse, que tiene como una terraza, pileta. Entonces ella se podía poner ahí para que la vean de un lado y del otro. Bien. Este movimiento tan particular que entra
para la Argentina con el movimiento moderno, entre 1930 y 1935, que marca de alguna manera el estilo de ciertas obras. También se lo denomina estilo 20, jazz style o art deco. Se origina en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas en París en 1925 y de ahí pasa a Estados Unidos. Lugares pujantes, lugares donde se refleja la arquitectura art deco, en ciudades pujantes como Rosario y Buenos Aires. Muy poco en Salta, pero tenemos algún que otro ejemplo de art deco. La definición formal de este estilo es la estandarización formal y decorativa con series repetitivas de motivos geométricos y escalonados dispuestos sobre grandes paños lisos y simples. En realidad tiene una base racionalista, pero podríamos decir con algún que otro diseño geométrico que de alguna manera lo decora a ese racionalismo que veníamos viendo hasta el momento. ¿Cuáles son las características de este movimiento? Volumetría simple, generalmente con masas desplazadas articuladas en forma piramidal, decoración con motivos planos, líneas rectas, quebradas o escalonadas, en recuadros, escalones, triángulos, planos que se abren en abanicos. La terminación texturada de muros de fachada o salpicré, contrastando con motivos ornamentales lisos, al igual que las aristas de terminación que enfatizan la diferencia que hay entre planos. La representatividad es un estilo de vanguardia de los productores cinematográficos y de los modernos hoteles de lujo en Miami. Reflejan la modernidad y es empleado por inmigrantes o sus hijos en ascenso económico, ya sea para vivienda, casa de negocios, tiendas, cines. En Salta es poco numeroso y de aspecto más popular y simple. Fachada. Sí. Incluso hasta el cuidado de las mujeres en ese momento. Sí. Pero en cuanto a arquitectura, es fachada. Lo que pasa es que es un movimiento artístico, más que nada. Que tenía más movimiento, sí, más orgánico, exactamente. Y también no sé tanto, pero también incluso los colores, usa colores parecidos. Sí. Bien. Hay una reducción de la ornamentación exuberante y un fuerte juego geométrico de planos. Es la transición del gusto hacia el racionalismo puro de los 40, de los años 40. En Buenos Aires tenemos como ejemplo el edificio Barolo, que es el que ven en imágenes. Este es al extremo, digamos. Mantiene alguna que otra línea curva, pero siempre con características de planos superpuestos. Del arquitecto Mario Palanque, exactamente. En Rosario, el claro ejemplo es el edificio Minetti. Bien Salta, creo que viene ahora, sí. En Salta, pasar a la próxima fase. Teníamos el Cine Alberdi, no sé si alguno de ustedes recordará el Cine Alberdi, sí. Delata la edad del Cine Alberdi. Yo no lo vi jamás en mi vida, jamás en mi vida. La primera película de Luis Miguel fue en ese cine, no me olvido más. Sí, creo que había dos cines en Salta, ese era uno y el otro era el Ópera. El Ópera, sí. Lamentablemente el cine no está más, la fachada de ese cine.
Juan, creo que después hubo un negocio ahí de indumentaria también y después lo tomó la San Juan. La San Juan, sí, pero se tiró abajo totalmente la fachada. Y después el otro ejemplo de arquitectura art deco estaba donde estaba Blanco y Negro Sport, ¿se acuerdan? En la esquina era de la Florida y Casero. Yo era una criatura, yo desde el cochecito Blanco y Negro Sport, que también no quedó absolutamente nada. Lo único que nos quedó fue heladería Philly del arquitecto Mariano Sepúlveda. Era neocolonial, él hacía neocolonial exclusivamente. El dueño de la heladería Philly es mi primo y él me contaba que él con su papá fueron a verlo, a Marianito, que así le decían Marianito, y Marianito como que no le decía que no a ninguna obra, pero como que le costó adaptar su mentalidad, digamos, de neocolonial al art deco. Entonces, ¿qué hizo? Dice que vio 2 películas que son muy representativas de Hollywood, del art deco. Me dijo el nombre, no sé si es La Ley o algo así, es una, o El Juego, sí, son 2 películas muy características de los años 40 de Hollywood, de art deco. Bueno, y dice que se inspiró mirando estas películas. Y después dice que los llevó al cementerio de la Santa Cruz, porque dice que hay muchísimos mausoleos art deco, como ejemplo de art deco, pero son mausoleos en el cementerio de la Santa Cruz. Al cementerio. Y creo que ahí terminamos. Ahí ya terminamos. ¿Sí? Bien, la clase que viene, chicos, yo tengo un taller acá en la Facultad de Arquitectura sobre cómo vamos a proceder el año que viene con esta nueva implementación de los programas de enseñanza a los alumnos por competencia. Así que, por competencia, que se van a empezar a implementar en la facultad. No sé si a partir del año que viene, pero ya estamos ahí próximos. Entonces hay que armar todos los programas en base a esta nueva metodología de estudio. Y por competencia, la idea es fomentar en el alumno sobre lo que es competente. O sea, si vos sos competente en algo en particular dentro de la facultad va a atender a eso. Y si vos después querés hacer una especialización, vas a terminar, digamos, tu ciclo de laurea de arquitectura, pero con una especialización en algo en particular. Algo así resumidamente hablando. Pero bueno, eso es lo que está exigiendo la CONIAU a partir de ahora. No te sabría decir. La verdad que no sé cómo será, pero bueno, ya a partir del próximo viernes vamos a ver cómo se implementa. Van a estar los arquis. No creo, ahora nos falta, con esto termino un ratito, nos estaría faltando de ver las diapositivas de Tardo Moderno. Yo se las voy a subir a la plataforma, Moderno y Tardo. Y el próximo viernes vamos a ver videos de los distintos arquitectos, la obra de distintos arquitectos. Son 4 videos, pero no son muy largos. Y sí vamos a ver la ciudad de Brasilia el próximo viernes, ¿sí? Otro recordatorio, con respecto a los trabajos prácticos, nos queda un solo trabajo práctico nada más para finalizar el área de trabajos prácticos. Es el 4 y va a abarcar todo lo que es arquitectura moderna, es decir, el seminario 4, 5 y 6. Seguramente la fecha de entrega de ese trabajo práctico es octubre, cuando terminemos de ver todos los seminarios que nos quedan, ¿sí?
Bien, eso con respecto a los trabajos prácticos. Con respecto a los parciales, las notas van a estar el próximo viernes. A partir de ahí vamos a definir cómo sigue cada uno de ustedes de acuerdo a si aprobaron o no el recuperatorio. Así que eso lo vamos a ver también el próximo viernes. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿No? Bien, está la bibliografía que necesitan para estudiar para los exámenes finales como apoyatura de las clases teóricas en el PDF del seminario. Al final de los contenidos está la bibliografía específica para el que quiera ir consultando. ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Quedan liberados, que tengan un buen fin de semana.